Bueno, buenas tardes. Federico. Ya estuvieron saludando un poco al público, salieron a escena las chicas. Me presento la presentación formal. Mi nombre es Santiago Pica, soy director de Periódico El Constructor. Hoy estamos acá en un nuevo seminario, una nueva edición, una nueva sesión, junto con el Club Argentino de Negocios de Familia, para presentar cómo mejorar la eficiencia de mis colaboradores. Un tema que evidentemente a todos nos preocupa, no importa el tamaño de la empresa ni la actividad. En este caso, las licenciadas van a profundizar sobre algunos aspectos generales. Como en todas las charlas, el constructor brinda la posibilidad de verla nuevamente en el día de mañana o el lunes. La charla va a quedar grabada y aprovechamos para señalar que en este chat que encuentran en la línea inferior de su pantalla van a poder realizar todas las preguntas. Las preguntas se van a responder al final de la exposición. Y nuevamente agradecemos que nos sigan acompañando. Agradecemos al Club Argentino de Negocios de Familia que también se haya dispuesto para brindar esta charla. Como siempre, el constructor brinda las herramientas necesarias o las que creemos que son las necesarias para atravesar cada uno de los momentos. En este caso, lo que tiene que ver con los recursos humanos y con el día a día. Hoy vamos a estar escuchando a la licenciada Ana Bravo y a la licenciada Andrea Pérez, que forman parte del club. Y bueno, no sé, Andrea, si ya nos estás escuchando. Sí, Santiago, los escucho bien. Bueno, Buenas tardes a todos otra vez. Bueno, en principio me presento, mi nombre es Andrea Pérez, yo soy psicóloga, formo parte del Club Argentino de Negocios de Familia, y hoy les vamos a estar dando una charla junto a mi compañera Ana Bravo, que ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Bueno, para los que no nos conocen, les contamos que el Club Argentino de Negocios de Familia es una organización que fue fundada por Jorge Ambra, tiene más de 20 años de existencia. Lo que hacemos básicamente es acompañar a las empresas familiares en todos los procesos de cambio y procesos de profesionalización, ¿sí? Las acompañamos en todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, con planes de capacitación, y también con cuestiones más particulares de la empresa familiar, que tiene que ver con la construcción del protocolo familiar, el ingreso de familiares, y todas otras cuestiones que atraviesan la familia y el negocio. Bueno, en esta oportunidad lo que nosotros les queremos acercar es un espacio de reflexión, sobre todo para pensar qué tipo de organización están teniendo ustedes, digamos, los que hoy están acá, y qué herramientas les podemos presentar, obviamente desde la parte de recursos humanos, para mejorar la eficiencia y la conducción del recurso humano. ¿Sí? En principio, bueno, todos sabemos que actualmente hace más de 40 días, casi 50, ya no, perdí un poquito la cuenta, esta situación de la pandemia nos atravesó a todos y en general todas las empresas, sin importar el rubro, tuvieron que comenzar a repensar sus prácticas, no solo en materia de recursos humanos, sino también en lo que es la parte operativa y estratégica. Creemos que esta situación inédita, más allá de que genera obviamente incertidumbre, temor, angustia y mucho estrés, sobre todo en los directivos, creemos que eso es una oportunidad también, más allá de que hay que saber gestionar toda esta parte emocional que mueve esta situación, también nos provoca, digamos, nos lleva a una situación de poder, bueno, pensar qué hacemos con esto, y cómo hacemos para que este momento de reflexión nos lleve a un lugar que más adelante, pasada la crisis, puede llegar a ser una ventaja competitiva. Y para nosotros, obviamente porque nos dedicamos a esto y creemos, tenemos la convicción, siempre hablar de recursos humanos es, digamos, ponernos a pensar en la parte, una de las patas estratégicas del negocio. Por eso hoy vamos a empezar a contarles, a hacer una pequeña introducción y una explicación de dos tipos de organizaciones, ¿sí?, que podemos presentar. No sé si, Ani, me podés poner la plaquita que viene, así Sí. queda como... Ahí está. Bueno, acá van a ver el primer tipo de organización, que es la organización piramidal. Como se puede ver en la imagen, que es bastante gráfica, con esa intención la pusimos, tiene una característica muy particular. En principio hay una persona, en general pueden ser una o tres personas que se encuentran en la cúpula, ¿sí?
y lo que hacen es gestionar y decidir todo lo que sucede en la organización. Las personas que la conforman, digamos, los escaloncitos de abajo, en general son personas que obedecen órdenes, ¿sí? Y, digamos, no hacen más que obedecer esa orden y, digamos, que no pueden o no, digamos, no tienen ninguna otra función específica en la organización. Esto lo que vemos en este tipo de organizaciones, como para pensar un ejemplo, podemos hablar de, supongamos, los ejércitos, las instituciones militares o religiosas, que tienen mucho este tipo de organización y funcionamiento. Podemos pensar cómo eran los ejércitos de Napoleón, que tenía miles de hombres que iban adelante, iban a digamos, tenían que avanzar y, digamos, el único modelo que podíamos ver que podía funcionar en ese momento era uno que te diga, hace esto, y la persona no tenía por qué, digamos, cuestionarse el sentido del hacer si no obedecía una orden, ¿sí? Este tipo de modelos tiene características particulares y tiene sus ventajas. Es decir, ¿es un modelo eficaz? Sí, es eficaz porque logra conseguir los objetivos, después podríamos analizar a qué costos, logra cierta rapidez en las decisiones. ¿Por qué? Porque la decisión está muy, digamos, concentrada en una cúpula de personas, en pocas personas, y, digamos, las decisiones no se generan a debate, no se ponen a debate, hay casi nula participación, porque la persona o las personas que tienen el criterio para decir son unas pocas, ¿sí? El resto solo hace y no piensa demasiado más que en el hacer. Pensemos también cómo, obviamente, todas estas cuestiones organizacionales tienen que ver mucho con los cambios que se fueron dando a nivel del trabajo, a nivel, obviamente, económico, tecnológico, político, social, y si nos ponemos a pensar en esto de cómo eran las fábricas, ¿no? La gran revolución industrial, lo que provocó en lo que es la industria, en la producción en cantidad, en los procesos productivos, en la repetición, en la necesidad de un obrero que tenía que poner una cosita en su lugar y funcionar como máquina. El pensamiento creativo, las habilidades soft, digamos, en ese tipo de organización y en ese tipo de producción y en esa época no era necesario, ¿sí? Entonces, volviendo a las ventajas, hablábamos de esto de que es eficaz porque logra los objetivos, cierta rapidez porque no comparte decisiones y están todas concentradas en unos pocos, y también vemos en este tipo de organizaciones que pueden ser muy también eficaces en cuestiones de urgencia. Si nosotros pensamos, no sé, nos podemos poner a pensar en una situación de urgencia en una obra, ¿no? Tomo el rubro construcción, riesgo de vida. Riesgo de vida de una persona, bueno, hay que actuar, digamos, hay que resguardar la vida de esa persona. Ahora bien, cuando la situación de crisis pasó, alguien tiene que ponerse a pensar por qué pasó, qué cosas se hicieron mal, qué se pudo haber cambiado, qué no se previno, ¿sí? Necesitamos personas que no solo hagan lo que tienen que hacer con el manualcito, sino que en algún momento puedan reflexionar acerca de ese hacer, ¿sí? Básicamente porque el trabajo y la tecnología y todos los cambios que se están produciendo hacen que ese obrero que quizás servía en algún momento en la época de la Revolución Industrial, hoy sea totalmente obsoleto, ¿sí? Si lo pensamos en ese sentido. También este tipo de organizaciones, ahí vemos otra palabrita importante que es grupos de trabajo. No es necesario tener equipos de trabajo. Después más adelante vamos a ver la distinción del grupo y equipo. Básicamente lo que le quiero explicar en este tipo de organización, que existen grupos, o sea, son personas que tienen un objetivo en común. Nada más, ¿sí? No coordinan acciones, no necesariamente tienen que tener confianza entre sí, porque como mi conducta no depende de la otra, mi tarea está lista y está hecha, no necesito demasiado más que un grupo de trabajo. Una de las desventajas que tiene este tipo de organizaciones, y a veces es uno de los motivos por qué llegan nuestros clientes a consultarnos, es que llega un momento que como todo lo que pasa en la organización depende de pocas personas, una, dos, dependiendo obviamente el tipo de organización, el tamaño y el rubro, hay un cuello de botella que se genera
que en un momento se vuelve insostenible porque hay pocas personas decidiendo, están en lo operativo, en lo estratégico, están en todo, y eso obviamente no es sostenible a lo largo del tiempo. Hay un estrés muy grande en la parte de la conducción, en la cabeza de esa cúpula, y llega un momento que todo es urgente y nadie está viendo la parte estratégica del negocio, y eso genera un conflicto muy importante. Y a veces, por eso decía esto, que en esta etapa también del crecimiento de la empresa, obviamente estas etapas tienen que ver con el grado de crecimiento de la empresa y la etapa evolutiva que está la empresa. A veces sucede que los que están arriba se dan cuenta que hay algo que tienen que cambiar, y muchas veces saben que hay algo que tienen que cambiar, pero no saben cómo hacerlo. Y ahí es donde llegan a consulta. Como este no es el único modelo de organización posible, ahora Ani, mi compañera, les va a presentar y explicar un poquito cómo sería el modelo de organización en red. No sé si Ani, ¿me escuchás ahí? Sí, perfectamente. Gracias, Andrés. Bien, a diferencia de la organización piramidal, la organización en red justamente lo que marca es un propósito que intenta reorganizar la energía, ¿sí?, de todas las personas para cumplir ese propósito. Está orientada más que a la eficacia, a la eficiencia. En segundo lugar, una organización en red es muy importante todo lo que es la conformación de equipos. O sea, en primer lugar, para llegar a esa eficiencia, no solo basta con hacer, como por ahí sí es más orientado a la organización piramidal, donde justamente, como Andrea explicaba, las organizaciones, las industrias, las fábricas, la gente se orientaba a hacer, y a no pensar, ¿sí?, en lo que estaba haciendo. Si nos vamos un poco en el tiempo a lo que es la fábrica, por ejemplo, de autos, ¿sí?, cuando Ford vino y implementó todo lo que la línea de montaje, uno ponía la tuerca, otro ponía una puerta, otro ponía un tornillo, pero ahí las personas no se ponían a pensar si lo hago bien, si lo hago mal, se abstenían a la letra del manual. Y justamente la ganancia estaba en la cantidad de productos que se podían llevar adelante, que se podían producir. Eso fue cambiando justamente con la evolución de la tecnología, y ya no era rentable, ya no era negocio hacer. Ya un momento que el negocio está en el agregado de valor, el negocio está en poder justamente pensar, el negocio está en la inteligencia que se puede aportar, ¿sí?, en el trabajo que se está realizando. Entonces la organización en red se orienta a la eficiencia en ese sentido. La organización en red necesita de la conformación de equipos, ¿sí?, que, como decía Andrea, hay una diferencia con lo que es el grupo de personas, y acá lo vamos a ver más claramente. Un grupo es, como vemos ahí, un conjunto de personas que tiene un propósito en común, pero no necesitan coordinar sus acciones para lograrlo. Acá vemos personas que están en la parada de un colectivo esperando un bus, y que si ese bus no llega a tiempo, uno puede decidir tomarse un taxi, otro puede decidir tomarse el subte y después otro colectivo, otro puede decidir irse caminando. O sea, hay infinitas opciones que esas personas pueden elegir para llegar al propósito que tienen en común, que es llegar a un destino. En cambio, en lo que es en el trabajo en equipo, sí hay un objetivo, también hay un objetivo en común, hay un propósito, ¿sí?, que las personas necesitan alcanzar, pero de manera coordinada. O sea, las acciones tienen que ser coordinadas. ¿Cómo? A partir de sus habilidades y de sus conocimientos individuales. Pero además, también a través de un liderazgo y de una buena comunicación que se pueda dar entre ellas. Andrea anteriormente decía que en el ejército suele orientarse a un tipo de organización más piramidal. Pero aún así, hay partes del ejército que con el tiempo se han podido se han ido transformando y logrado una organización en red. Y un ejemplo de ellos son los Navy SEAL, que son las fuerzas especializadas, son una fuerza especial que tiene la Armada de los Estados Unidos, que lo interesante es que los equipos, o sea, los integrantes de los equipos,
son especializados en distintas disciplinas. Y lo que hacen, la forma en que actúan es por liderazgo situacional. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, hay que resolver una misión relacionada a lo que es terrorismo, bueno, el líder es la persona especializada en esa disciplina. Pero si hay que resolver una misión relacionada a lo que es, no sé, rescatar personas de rehenes que están en condición de rehén, bueno, el líder cambia. Y esa es una manera de justamente de ir transformando y trabajando en un equipo a través del liderazgo, la buena comunicación y aprovechando las habilidades y los conocimientos de cada uno. Entonces, acá, resumidamente, tenemos dos tipos de organización. La organización piramidal, que está más orientada justamente a la eficacia, que indica qué es lo que hay que hacer, y a una organización en red que está orientada hacia la eficiencia y que trabaja indicando un propósito, ¿sí?, a partir de una serie de indicaciones que se explicitan. Pero yo los invito a reflexionar sobre lo siguiente. Supongamos que tenemos una obra en el sur de en la Patagonia, en el sur del país, a 1.200 kilómetros de las oficinas centrales, en donde hay que coordinar un montón de gente, en donde hay que lidiar con un montón de personas para obtener certificados, permisos, o sea, la sociedad de fomento, la intendencia, la oficina de certificaciones, asegurarse que la gente esté en tiempo y forma, coordinar, ¿sí?, entre la oficina de compras que está en el obrador de ese lugar donde se está haciendo la obra y la oficina central a 2.000 kilómetros, o sea, toda una serie de acciones para lo cual, ¿cómo se organizan cómo se coordinan todas estas acciones? ¿Se llama a la cúpula que está a 2.000 kilómetros en la oficina central para ver qué hacer en cada situación? O les doy otro ejemplo. Se rompe una máquina. ¿Qué es lo que conviene hacer cuando se rompe una máquina? Compramos un repuesto, compramos la máquina nueva, paramos la obra. Para tomar esa decisión, ¿llamo a la oficina central a 2.000 kilómetros? Che, ¿qué tengo que hacer frente a esta situación? O peor aún, se me muere una persona, tengo un derrumbe, el certificado que no me llega, entonces no puedo iniciar la siguiente etapa de la obra. ¿Llamo a la oficina central? Se supone que no. Se supone que hay una persona con las capacidades adecuadas, ¿sí? Tengo que tener una persona con las capacidades adecuadas, con los criterios, ¿sí?, adecuados para poder tomar las decisiones en cada caso. Y algo que no es menor, como venía diciendo Andrea, la evolución de la tecnología. La evolución de la tecnología en todo lo que es justamente en el ámbito laboral a nivel general, pero en todo lo que es rubro construcción, también ha provocado grandes impactos. Antes se necesitaban miles de personas para hacer un pozo, para hacer un túnel, para construir un edificio. Hoy tenemos tuneleras, tenemos palas, excavadoras, retroexcavadoras, hincadoras, elevadores, que nos permiten justamente, o sea, suprimir toda esa cantidad de personas que había que coordinar. Pero bien, el manejo de esa máquina no lo puede hacer cualquier vecino de acá a la vuelta. Esas máquinas salen muchísimo dinero para la empresa, ustedes lo saben mejor que nosotros, salen muchísimo dinero para la empresa y por lo tanto tiene que haber una persona capacitada en manejar semejante monstruo. Y en segundo lugar, hay que asegurar la seguridad de esa persona y la seguridad de las demás personas. Entonces, a lo que vamos con esto es que en este tipo de organizaciones, y ya llegado a un punto de la evolución de la empresa, bueno, es importante pensar justamente qué tipo de organización tenemos, ¿sí?, y cómo están nuestros colaboradores en cada caso. Si tienen los criterios adecuados, si tienen, o sea, las personas
como les decía, ya no es pensar, pensar, pensar. O sea, el negocio, la ganancia, está en ser más eficientes. ¿Sí? Y para ser más eficientes hay que tener los criterios adecuados, hay que poder coordinar a las personas, hay que poder, o sea, la eficiencia es alcanzar los mayores objetivos con el menor costo posible. ¿Sí? Y para eso, inevitablemente, y es muy importante, tener, como les decía, a las personas adecuadas, en el lugar adecuado, ¿sí? Con los criterios, con el desarrollo, ¿sí? Tomando las decisiones que tienen que tomar. Si no, pasan dos cosas como mínimo. Por un lado, termino dependiendo de la cúpula. Si dependo solo de la cúpula, se arman cuellos de botella porque las decisiones terminan dilatándose. Esas personas se ven se ven con una sobrecarga de tareas y en realidad tienen que estar pensando la estrategia de la empresa, no tanto no en la operación, ¿sí? Tienen que estar pensando, o deberían estar pensando si quieren realmente una empresa eficiente, una empresa sustentable, una empresa que siga creciendo, en cómo hacemos para seguir creciendo, ¿sí? Y en segundo lugar, termino dependiendo, o sea, si esa persona que tiene los criterios, los conocimientos, se me va, no hay empresa. No tengo empresa. Entonces necesito tener varias personas, una red, ¿sí? de las personas adecuadas para que justamente esa empresa sea eficiente. A ver, voy a tener una empresa eficaz, ¿sí? Voy a tener una empresa que me va a dar un tiempo más, que me va a ser redituable seguramente. Pero si queremos pensar en la eficiencia, si queremos pensar en el largo plazo, en la sustentabilidad, en poder hacer crecer el negocio, y para aquellos que son empresas familiares, si queremos hacer un legado a nuestras próximas generaciones, tengo que pensar cómo tengo la empresa, cómo la estoy llevando adelante y qué tipo de organización tengo. Y en ese caso es interesante justamente estas preguntas. ¿Cómo tenemos organizada nuestra empresa? ¿Más orientada a la red, en donde 1 o 2 personas toman las decisiones? ¿O tengo a mi cuerpo de gente preparado, capacitado para tomar las decisiones que tienen que llevar, para conducir a sus equipos de manera eficiente? Personas que piensan, personas que me agregan valor, ¿sí? Miren, hoy hasta para hacer un bacheo en una calle Mar del Plata se necesita ser eficiente, porque los costos ya son muy finitos, de modo que si no soy eficiente, pierdo plata. ¿Trabajamos para ser eficaces o trabajamos para ser eficientes? ¿Cuál es la visión de nuestra empresa? ¿Hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde queremos ir? Y para eso, o sea, cómo ir logrando, o cuáles son los factores o los claves para lograr una organización en red. Bueno, primero pensar cómo trabajan mis colaboradores, por tareas o por objetivos. ¿Cuál es su propósito en la compañía? ¿Cuál es el sentido de que ellos estén trabajando ahí? ¿Cuál es el agregado de valor real que ellos invierten en la empresa? Campo de trabajo, a diferencia de lo que es un puesto de trabajo, justamente detalla el propósito que tiene una persona en la empresa. El sentido de que esa persona vaya a trabajar todos los días y que esté realizando su tarea. Un campo de trabajo, entonces, define una misión, este propósito que les decía, y que no se logra a través de 450 tareas que tiene que realizar. Se logra a través de 5, 7 responsabilidades, como mucho. Las responsabilidades son logros. 5, 7. No más. No es algo infinito. Un campo de trabajo es una herramienta, o sea, algo muy interesante del campo de trabajo es que es una herramienta móvil, en el sentido de que se puede actualizar en la medida que las personas van ampliando sus capacidades, que van ampliando su desarrollo,
que van ampliando su nivel de responsabilidades. Por lo tanto, es importante que estén actualizados. Un campo de trabajo tiene que tener alineado un perfil de las personas que van a trabajar allí. ¿Y a qué me refiero con el perfil? Con una descripción aptitudinal y actitudinal que requiere ese puesto de trabajo. Por supuesto que es mucho más fácil, ustedes me podrán decir, bueno, pero todo esto es un montón, hay que escribir los papeles. A mí me es más fácil llamar a los chicos, a los muchachos de acá enfrente, que ya venimos trabajando. Me es más fácil que ya los conozco, o tomar gente referenciada. Y la verdad que me quita un montón de... Y por ahí es más fácil. Por ahí te va a llevar a que lo del momento, lo de a corto plazo, lo puedas resolver, pero no va a ser más eficiente. No te va a permitir justamente llegar esta sustentabilidad que le estamos tratando de decir y esta eficiencia que le estamos comentando, de cómo lograr una empresa eficiente, una organización más eficiente. En la medida que una persona tiene un campo de trabajo, necesita también definirse, o tiene que saber cuáles son sus objetivos a lograr. Porque a partir de los objetivos yo puedo evaluar, ¿sí?, el desempeño de esa persona. Objetivos que son cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, hace un tiempo estaba trabajando en el coaching de un gerente, que era un gerente comercial y un gerente de operaciones. Tenía esas dos áreas a cargo. Y era una persona que tenía muy buenas habilidades para cerrar contratos muy interesantes. Pero a la hora de manejar a la gente, la verdad que era un desastre. O sea, tenía una forma de comunicarse y dar las instrucciones como militar, una forma que no era adrede, que le salía así, le salía natural, como no se daba cuenta, pero generaba malestar, muchos conflictos internos, ineficiencia también. Entonces la empresa le dice, mirá, si vos lográs en este periodo concretar por lo menos 5 contratos de esta rentabilidad, con determinado, o sea, X monto, ¿no?, de dinero o más, vas a tener hasta 5 sueldos de premio. Objetivo cuantitativo. Lográs esto, tenés esto. Ahora, si vos además lográs el trabajo logrando trabajos en equipo, vas a tener hasta 2 sueldos más como premio. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿cómo trabaja todo eso? Porque es una debilidad lo que él tenía. Sí, bueno, una de las formas para trabajar eso es con coaching. O sea, la empresa le ponía a disposición un recurso, ¿sí?, que es un coaching, un acompañamiento profesional para trabajar sobre esa debilidad. Para trabajar sobre, o sea, a lo que voy en cualitativo es poder trabajar sobre algo en donde a él estaba limitando mejorar su desempeño. Entonces, en esos objetivos. Una persona tiene que tener también en una empresa un plan de inducción. Por ejemplo, che, comprame guantes. Entonces una persona va y compra guantes. Resulta que cuando llegan a destino, a 2000 kilómetros donde está la obra, los guantes no son los indicados. ¿Y a esa persona alguien le indicó qué tipo de guantes tenía que comprar? ¿Esa persona tuvo algún proceso de inducción en la empresa? De modo que un proceso de inducción es un recorrido que hace una persona cuando ingresa a la empresa de los lugares críticos de la compañía para conocer, o sea, para comprender justamente el negocio. ¿Esa persona tuvo esa posibilidad? ¿Alguien lo está conduciendo y le está diciendo, este es tu campo de trabajo, este es el propósito que tenés que lograr? ¿Este es el negocio? ¿Alguien se lo mostró? No. Él compró guantes y si estaba mal no es culpa de él, sino que necesita una conducción determinada. Necesita obtener los criterios para que cuando le digan comprar guantes, sepa qué guantes comprar. Y si no le dicen
no le dan las especificaciones. Si yo tengo a una persona adecuada en compras y le dicen, compra guantes, esa persona puede llegar a preguntar, ¿para qué? ¿Quiénes los van a usar? ¿Dónde se van a usar? Alguien que está justamente invirtiendo inteligencia, invirtiendo pensamiento. No está, listo, hago, siempre. No, alguien que aporta valor. Con eso ahí es donde yo apunto a eficiencia, ahí es donde yo apunto a aportar valor. Una persona tiene que tener un plan de desarrollo, que es otro de los factores claves, y que lo va a explicar Andrea. Sí, Ani, como Ana estaba diciendo, estas son herramientas claves y acá llegamos a un punto. Los planes de desarrollo es una herramienta, en principio, obviamente, para la empresa, ¿sí? Es la herramienta que te va a permitir a vos desarrollar un colaborador, invertir, no gastar, sino invertir en un plan de desarrollo para que esa persona obtenga los criterios y poco a poco pueda tener la autonomía suficiente para tomar decisiones, ¿sí? Y además, esto es un factor motivacional para las personas, que es en general un aspecto que se suele olvidar. En este punto me acuerdo de un caso, de un cliente que hace poco nos dice algo que a mí me deja pensando, y nos dice, justo un colaborador había renunciado, y nos dice, yo no entiendo por qué renunció, la verdad no lo entiendo, si yo le pagaba lo que él me había pedido. Y en este punto, nosotros obviamente como consultores externos y viéndolo desde afuera, muchas veces vemos quizás los problemas un poco más claros, y lo que realmente esta persona no tenía era un plan de desarrollo, no tenía un propósito. Si bien había campo de trabajo y había objetivos, en la realidad él no los podía llevar a cabo, porque el tipo de organización era tan piramidal que todo su campo decisorio y su campo de desarrollo era limitado, ¿sí? Por las decisiones que podía llegar a tomar por una propia limitación de la estructura. Entonces él, la persona esta, no veía futuro y tenía una formación técnica, un perfil actitudinal para desarrollar el rol, en este caso de coordinación. Pero la empresa no tenía la estructura como para darle a él toda esa parte que faltaba, digamos, en la práctica, y la parte motivacional tan importante que tiene que ver con esta herramienta de desarrollo. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo hago un plan de desarrollo? El plan de desarrollo, para pensarlo en cada colaborador, obviamente va a depender mucho del puesto y las responsabilidades a cargo. Primero tenemos que saber dónde está ese colaborador. Para, digamos, saber a dónde lo queremos llevar, primero tenemos que hacer un diagnóstico de dónde está ese colaborador. Y para hacer ese diagnóstico tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, ¿no? Primero lo que tiene que ver con la formación técnica, o sea, qué estudió, qué experiencia tuvo, cuál fue su carrera profesional, su experiencia, digamos, en el campo laboral, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la parte de interés actitudinal. Y ahí engloba todo lo que es su personalidad, o sea, la parte más subjetiva de la persona, y también esta parte de que a veces hay que entender que no todas las personas nos motiva lo mismo, que el sueldo es una parte de la motivación, que hay otras motivaciones que son más internas, que hay, digamos, a veces también se corre como ese error que muchas veces pasa, que nos dicen, bueno, pero si esta persona tiene todas las capacidades, podría ascender, me parece que podría tener un puesto con más responsabilidad. A ver, si la persona no quiere, es muy difícil, digamos, llevar a una persona a aquel lugar. ¿No? Después podemos analizar por qué no quiere, cuáles son sus limitaciones, si estas limitaciones son una cuestión de una elección, o es una limitación que se puede quizás trabajar en un proceso de coaching, eso se ve, pero muchas veces si nosotros solo pensamos en el plan de desarrollo como algo digamos, que no atraviesa a la persona en su subjetividad, podemos cometer errores. De la mano de esta herramienta, que es el plan de desarrollo, están las evaluaciones de desempeño. Las evaluaciones de desempeño son un instrumento muy importante, y muchas veces los jefes, los supervisores, desestiman el valor que tiene esto del feedback. Cuando hablamos de feedback, hablamos de una devolución, de poner sistemáticamente momentos de diálogo para poder hacer una devolución. A ver, vos tenés objetivos. Si te pusiste objetivos y a lo largo del año no pasó nada, no tenés un feedback, no sabes qué piensa tu jefe, no sabes qué esperan de vos, no sabes si la empresa está conforme con tu trabajo, no tenés ningún tipo de evolución, eso también genera una desmotivación en la persona, una desorientación, ¿sí?
que quizás la persona está bastante conforme con sus responsabilidades, pero necesita como ese momento de decir, bueno, nos sentamos, evaluamos mis objetivos, me pones otros objetivos, me podés hacer una crítica constructiva, podemos discutir algunas cosas. Y lo que vemos nosotros muchas veces en la práctica es esto de que, bueno, muchos jefes y gerentes tienen dificultad para sentarse con sus colaboradores a decir, mirá, por acá venís mejor, por acá venís más o menos. Y entonces, ¿qué haces? Evitan ese tipo de conversaciones porque les genera tensión, porque no saben cómo llevarlo a cabo, porque dicen, bueno, con esta persona yo no puedo hablar, que tiene un carácter medio complicado. Entonces ahí también es una oportunidad para el supervisor de ponerse en contacto con sus propias debilidades y decir, bueno, ¿qué tengo que trabajar para tener un equipo de trabajo? ¿Sí? Porque los equipos de trabajo no se forman por arte de magia, digamos, necesitamos una persona que esté ahí para conducirlos. Y esto requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere muchas veces conectarse con esas falencias, con esas, en realidad, carencias que todos tenemos y que justamente se pueden tranquilamente algunas desarrollar con capacitación y otras también tienen un límite, ¿no? Porque obviamente todos tenemos un límite de desarrollo y también eso se detecta, ¿sí? Cuando hacemos cuando incorporamos estas herramientas. Bueno, eso básicamente hicimos un resumen de estas herramientas que consideramos que son las esenciales desde recursos humanos para poder elaborar o para poder transformar una organización en una organización en red. A modo de cierre, lo que queremos decir es un poco esto de que las organizaciones muchas veces no es consciente esto de, bueno, nosotros tenemos una organización en red. Generalmente cuando la empresa empieza, digamos, a funcionar, empieza a crecer y a desarrollarse, se da de manera un poco espontánea, ¿sí?, este tipo de organización. Lo que quizás sí vemos que estas organizaciones piramidales, por ejemplo, como decía Ani antes, sí pueden obviamente funcionar, pueden llegar a tener cierta rentabilidad. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Nosotros estamos convencidos, porque lo vemos en la práctica, básicamente esa es nuestra experiencia, lo vemos todo el tiempo, que las empresas que perduran, que generan generaciones y generaciones y siguen en el tiempo, son las empresas visionarias, las empresas que ven que todas estas transformaciones sociales, tecnológicas, culturales, económicas, que cualquier sea el negocio que tengas, va a estar atravesado por estas transformaciones. Y si vos como organización no seguís, no acompañás este proceso de transformación, es probable que tu empresa muera. Bueno, hasta acá, no sé, Ani, si vos querés agregar algo más. No, me parece bien. Hasta acá más o menos llegamos con lo que le queríamos contar y transmitir, así que no sé si a alguna persona le quedó alguna duda, algo que nos quiera consultar, algo que quiera que aclaremos, estamos acá abiertas a la escucha. Anticipo un poco, primero les agradezco y anticipo un poco lo que mencionaban ustedes con una de las preguntas que mandaron. En el chat, Ana en algún momento habló de campos de trabajo. Dice, ¿cómo se hace un campo de trabajo? ¿Cómo se trabaja ahí? En la realidad, Bien. ¿no? Bien, sí, como les decía, un campo de trabajo es una herramienta que en principio lo que trata de definir es una misión, detalla una misión que es un propósito que las personas tienen que tratar de lograr. Yo voy a salir un segundo de esta pantalla compartida para mostrarles con un ejemplo más claro cómo se podría ¿Cómo sería bajado hacer el papel y a la práctica exactamente lo que es el campo de trabajo. Justo está. Ahí lo ven. No lo vemos, a ver, ahí estamos. Ahí está. Ahí lo veo. No sé si Ahí el resto está. lo ve. Acá tengo un ejemplo de campo de trabajo de un jefe de obra, donde, como yo les decía, en principio tiene una misión que define justamente un propósito. Algo, o sea, ¿cuál es el sentido, ¿sí?, de esa posición? El principal, lo que la persona tiene que lograr a través de su trabajo. Y eso justamente se resume en la misión, ¿sí? Por ejemplo, asegurar la planificación y ejecución de los proyectos de obra a través de un eficiente uso de los recursos a su cargo.
como son las personas, las herramientas, maquinarias, un presupuesto, información, etc. Ahora, ¿cómo se logra esa misión? A partir de logros, del cumplimiento de logros, que se llaman responsabilidades. Y que, como les decía, no tienen que ser 45 responsabilidades. En este caso las resumimos en 7 responsabilidades, ¿sí? Y esto es un ejemplo, por supuesto que después el campo de trabajo, ¿sí? No son todos iguales, no son todos estándares, sino que se van adaptando de acuerdo a las condiciones de la empresa, a la cultura de la empresa, a las necesidades y objetivos estratégicos de la compañía. Pero algunas de esas responsabilidades podrían ser gestionar y obtener los permisos y licencias necesarias para emprender la obra, elaborar estimaciones presupuestarias para cada proyecto a partir del seguimiento de los recursos designados a su cargo, planificar los tiempos de gestión y fases de construcción realizando el seguimiento según el cronograma establecido, formar y conducir a un equipo de colaboradores adecuados, algo que venimos hablando desde temprano. Representar a la empresa en asuntos relacionados a los servicios de construcción y convenios, algo que también un jefe de obra tiene que hacer in situ antes de empezar cualquier proyecto. Capacitar a los colaboradores en asuntos y metodologías de control de proyectos y en procedimientos para determinar la factibilidad de la obra. ¿Los tiene que capacitar él? No, no lo tiene que hacer quizás él personalmente, pero tiene que encargarse de que esas personas con las cuales va a trabajar estén capacitadas en los asuntos que van a tener que llevar adelante y que van a tener que manejar, ¿sí? Y dirigir la compra de materiales de manera eficiente. Ahora bien, estas responsabilidades al mismo tiempo se obtienen o se logran a través de lo que se llaman tareas críticas, que también son entre 5, 6, 7 tareas críticas por responsabilidad, que determinan, ¿sí?, cómo se tienen que lograr cada responsabilidad. Porque no se determina de cualquier manera, con cualquier criterio, sino con determinadas condiciones, con tareas críticas que van a llevar a que ese cumplimiento de esa responsabilidad se logre de manera eficiente, ¿sí? Si no, alguien dice, dirigir las compras de materiales. Sí, está bien, dirige las compras de materiales y cumple con la responsabilidad. Pero ¿a qué precio? O sea, si se llevó todo por delante la responsabilidad y estamos en un problema. Entonces, cada responsabilidad tiene sujetos, determinadas tareas críticas, que es lo que va a ir permitiendo que esa persona pueda ir cumpliendo con los logros que tienen que cumplir. En la medida que cumple con sus responsabilidades, va a estar cumpliendo con su misión. Ani, voy a agregar algo porque acá justo preguntan esto de qué pasa cuando tenemos una persona con antigüedad, cómo hacemos para que haya buena receptividad en esto de la implementación de los cambios, ya sean los cambios del campo de trabajo y de cualquier otro cambio que se implique en una organización. Siempre tenemos que pensar, esto es algo que dice Jorge y le tomo la frase porque me parece muy realista, es no va a funcionar. Es muy poco probable que implementemos un cambio y funcione, somos personas, tenemos una tendencia a la resistencia, y cuando tenemos unas personas que tienen quizás mucha antigüedad en la empresa, lo que podemos hacer obviamente es mostrarle la herramienta, digamos, incorporarlo, hacerlo partícipe obviamente de los cambios, y a veces no hace falta tanto actuar sobre la persona en sí mismo, sino que nosotros pensemos que cada vez que hacemos un cambio, y si hablamos de una organización, estamos hablando de un sistema de personas. Cuando cambia una persona en un sistema, indefectiblemente el resto tiene que hacer un movimiento. Entonces, muchas veces, las personas que no logran adaptarse por, digamos, diferentes factores, pasan dos cosas. O lo expulsa la organización, digamos, intencionalmente, o se va solo, digamos. Es parte del proceso. Y es parte, digamos, de las cuestiones, de las consecuencias y de todas las cosas que pueden pasar en los procesos de cambio. Estamos, digamos, abiertos a que eso pase. Y la persona quizás que decide irse es porque no, digamos, no era útil ni para la organización, ni seguramente para sus intereses personales. Entonces, seguramente es lo mejor para el proceso. Bien. Sí, perdón. Sí. Por otro lado, en relación a lo que venía diciendo Andrea, llevar adelante o lograr o desarrollar una organización en red no se logra de un momento para otro, justamente es
un proceso de cambio, es un proceso de transformación en el cual es normal que aparezcan las resistencias, que aparezcan obstáculos, y esto que dice al principio no va a funcionar. Y es justamente una de las amenazas de llevar adelante o emprender una organización en red. Por eso es importante tener en cuenta que no es algo que se vaya a lograr de un día para el otro, ¿sí? Sino que justamente, si lo queremos lograr, hay que empezar ahora, o hay que empezar antes de ayer, ¿sí? Para justamente llegar a ese tipo de empresa eficiente, sustentable, ¿sí? Y sostenible en el tiempo. Bueno, iba más o menos por ese lado, me parece, la pregunta que habían enviado, pero bueno, además del histórico o de una persona que lleva muchos años trabajando en la empresa y que por ahí viene con otra cultura, y cuando venimos con este cambio, pero ¿qué pasa con aquellos colaboradores que además de ser un inconveniente o que pueden ser una traba para el cambio o para llegarles, tienen gente a cargo? Entonces esa desmotivación la traducen también para abajo. Eso es lo que preguntaban un poco, en cierta forma, con respecto a lo que ustedes decían, porque digo, un problema con un colaborador, pero el problema es cuando el colaborador además tiene gente por debajo que también la desmotiva. Claro, en ese sentido es complejo por eso, porque estas cuestiones de motivación se suelen trasladar. En esos casos es importante, me animo a decir, que habría que conocer qué plan de desarrollo tiene ese conductor que se encuentra desmotivado. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un plan de desarrollo? ¿Tiene un propósito? ¿Está encontrando el sentido de su trabajo? ¿Quiere progresar y no puede porque la organización, digamos, quizás no tiene la visión? Quiere encarnar nuevos proyectos y quizás la dirección está, digamos, no está en su línea estratégica eso. ¿Qué pasa con eso? Me parece que yo, digamos, si hay algún colaborador que esté en esa situación, indagaría por ahí, digamos, me haría la pregunta por ese lado. ¿Qué pasa con ese colaborador? ¿Por qué no hay un plan de desarrollo? Digamos, quizás también llega un momento que también pasa que las propias personas se desmotivan porque se dan cuenta que donde están no pueden crecer más y tienen que tomar una decisión, y muchas veces esa decisión no la toman porque, bueno, no se van a quedar sin trabajo, no van a renunciar en un contexto como el de Argentina en general, en la época que, digamos, que estemos, siempre Argentina es un contexto difícil. Entonces, la persona se queda, está desmotivada, tiene un equipo desmotivado y va trasladando todo eso, y muchas veces si no hay alguien atento, supongamos recursos humanos, si en el caso de que haya un departamento de recursos humanos, si no hay alguien atento a toda esta línea, seguramente va a terminar perjudicando a la compañía. Por eso es tan importante que haya, digamos, alguien mirando esto y entendiendo lo estratégico que es que el recurso humano esté bien conducido y motivado. Bien. Teniendo en cuenta algo que es inevitable, de lo cual ya hemos hablado durante muchísimo tiempo, que es la pandemia, ¿qué podemos hacer o cómo podemos aprovechar este tiempo de pandemia para trabajar en estos aspectos, en cuanto a los colaboradores, en prepararnos, porque en algún momento, de una u otra forma, vamos a volver a una nueva normalidad por ahí, pero los colaboradores no dejan de existir? O sea a la distancia o sea uno al lado del otro, no dejan de existir. ¿Cómo podemos explicar este proceso y aprovecharlo, sobre todo? Uh-huh. O sea, ¿ni querés que conteste yo? Sí. En principio me parece que volvería a esas 3 preguntas que en un momento de la charla planteamos. Todos los momentos de crisis, y en este caso de crisis y parate, que no es lo mismo, hay muchas crisis que nos impulsan a actuar. Esta crisis nos impulsa un poco a, bueno, paramos, y siempre que paramos es bueno reflexionar. Y por eso volvería a estas 3 preguntas que tienen que ver con, viendo este esquema de organización en pirámide, organización en red, ¿qué empresa tengo? Si la tengo, si ya la identifiqué, ¿qué empresa quiero? ¿Quiero esto? O sea, quiero una empresa que dure unos años más, me dé lo que me tiene que dar, y estoy lidiando con lo que tengo que lidiar, puedo con este estrés, o quiero una empresa que trascienda, quiero una empresa para dejarla a mis hijos, a mis nietos, digamos, y en base a eso, bueno, una vez que identifiqué esto y pensé, bueno, ¿qué necesito?
que yo hoy necesito, digamos, asesorarme con quién, con una persona que haga recursos humanos, necesito asesorarme con una persona que, no sé, me haga un sistema, un software para que funcione mejor esta parte del negocio. ¿Qué necesito para hacer eso? Me parece que es el momento de pensar un poco, y lo ando y hago, digamos, una generalización en esto, ¿para dónde quiero llevar a mi empresa? ¿Cuál es mi visión? Y Sí, ahora, creo que es el... no, te iba a dar el espacio a vos, Ana. Decí. Ah, no, digo, creo que es el momento para justamente reflexionar sobre la estrategia de recursos humanos. Esto, qué tipo de organización tengo? ¿Cuál es, de alguna manera, el estado de mis colaboradores actualmente? Y hacia dónde quiero llevar mi empresa y, por lo tanto, en qué sentido debería conducirlos. Bien. Y finalmente, ¿qué rol imaginan, creen o están viendo, no solamente con el contexto de la pandemia, sino a nivel general, que cumple la tecnología en todo esto? Digo, las nuevas herramientas, las nuevas mediciones, bueno, también como espacio a veces de esparcimiento o de desconcentración, la tecnología no juega una buena pasada, pero ¿cómo lo ven ustedes como especialistas y en el campo en el cual ustedes se desarrollan? Bueno, lo que tiene que ver desde el punto de vista tecnología, ¿sí? El avance de la robótica y trabajo puntualmente, ¿sí? A ver, en la medida como vemos, en la medida que la tecnología avanza, muchas posiciones de trabajo, muchos puestos, muchos modos de trabajar empiezan a modificarse y hasta incluso empiezan a reemplazarse o a ser reemplazados justamente. Entonces, como decía antes, el agregado de valor ya no está tanto en hacer, sino que los trabajos o las industrias o los ámbitos laborales que van a prosperar, y esto está en muchos libros, desarrollado, son aquellos que tengan la capacidad de, se llama trabajo de base simbólica, son aquellos trabajos que tengan la capacidad justamente de crear, ¿sí?, nuevas herramientas o todo lo que esté relacionado al agregado de inteligencia, es lo que dicen los libros, que va a ir progresando en el tiempo a nivel laboral. Esto quiere decir que si no nos especializamos, si nos quedamos a ver, dicen que disciplinas como la abogacía, como la contabilidad, van a ser reemplazadas por máquinas. Entonces, esas personas, ¿en qué sentido se reinventan? Y va a estar su futuro, ¿sí?, va a estar en todo aquello que tenga que ver con la posibilidad de dar un tipo de servicio relacionado a la inteligencia, al desarrollo de la inteligencia, al desarrollo de la creatividad y de la innovación. Eso desde el punto de vista laboral, digamos, y tecnología. Ahora, desde el punto de vista de cómo manejamos la intervención del celular y todas estas herramientas que tenemos habitualmente, nosotros la vez pasada dábamos una charla sobre cómo mejorar la comunicación entre jefe y colaborador. Y en ese sentido, sugeríamos llevar adelante determinadas reuniones de trabajo eficientes, de modo que sean encuentros o reuniones cortas, y esto lo traslado también a la forma en que tenemos que llevar adelante el trabajo en nuestras casas, tratar de tener espacios, ¿sí?, de trabajo, por ahí lo más breve, o sea, no extensos, pero lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, de modo que no estemos intervenidos todo el tiempo por todos estos factores que nos invitan a distraernos. Hoy en día quienes trabajamos en casa estamos distraídos por el celular, por la tele, por los hijos, por las compras, por la limpieza. De todos estos factores, obviamente es muy difícil poder organizarse, ¿sí?, y llevar adelante un trabajo altamente eficiente. Entonces, dentro de las posibilidades que tenemos, lo más conveniente es organizarse con los otros miembros de la casa en las tareas, mientras uno trabaja, el otro cuida al niño, por ejemplo, y al momento de poder conectarse o comunicarse con la gente de la empresa, tener reuniones virtuales como las que se suelen llevar habitualmente, bueno, que sean reuniones
con un propósito, reuniones que sean lo más cortas posible, reuniones donde primero se vayan tratando lo urgente, ¿sí? Lo que tiene que sacarse de manera más urgente. De esa manera creo que se va a ir es una forma de poder organizando mejor el trabajo. Muy bien. No sé si Perfecto, contesté. perfecto. Bueno, cerramos, les agradecemos a ambas, ha sido muy claro, los comentarios del chat también así lo traducen. Repito lo mismo que dije al inicio, vamos a seguir con estas jornadas, estas sesiones de capacitación y de herramientas del constructor. Esta misma charla va a estar disponible en nuestro sitio, en nuestro canal de YouTube. Ustedes también, les agradezco, están en estos últimos minutos para dejar en contacto con el club. Cualquier tipo de consulta lo pueden hacer, totalmente abierto, no solamente a través del constructor, sino de forma directa, y nos vemos en las próximas capacitaciones. Ahí veo que están los mails de cada una de ustedes, así que bienvenido sea, y todas las herramientas que podamos brindar para poder trabajar más allá del contexto actual, para seguir trabajando más y mejor. Muchas gracias a ambas y nos vemos a la distancia. Gracias a vos, Gracias a ustedes, Santiago. por la convocatoria. Gracias. Un saludo a todos. Gracias, buenas tardes.